Amén. Señor, llámanos, Señor, y háblanos. Usa nuestros labios, Señor, para hablar el tema que tú tienes presente, que tienes en tu corazón. Oh, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, con este tema. No queremos hacerlo de cualquier manera, sino de acuerdo al deseo de tu corazón. Amén. El tema, hermanos, es la oración para absorber a Dios y expresar a Dios al orar a Dios como un amigo, a fin de que podamos colaborar con Dios. Si yo tuviera que resumir todo ese título, hermanos, tendría que decir cómo hacer una oración eficiente, ¿no? Una oración que sume en lo que es el reino. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, los 7 puntos que permiten pasar de la perdición a la salvación. El primer punto nos habla del estado en que llegamos antes de llegar al Señor, era nuestro estado, la perdición. Condición caída, la cual creó un abismo entre nosotros y la gracia de Dios. Había un abismo, no había cómo cruzar, pero el Señor estableció algo maravilloso, su misericordia, hermanos. La misericordia de Dios es la que creó un puente sobre este abismo y nos trajo a su salvación de gracia. En Tito 3:5 tenemos esta salvación, este pasaje que nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor por esta misericordia que establece un puente que nos conduce hacia algo que es precioso, hacia el Padre, hacia Dios mismo, que es amor. Y este amor es la fuente de la gracia. Fíjese cómo vamos en ascensión, pero cruzamos el puente, ¿no es cierto? Que es esa misericordia para disfrutar del amor de Dios. Y este amor, oh Señor Jesús, nos sigue elevando para que lleguemos a la meta por medio de la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es algo que hace que las cosas sean buenas, sean adecuadas para Dios. Y la podríamos definir de esta manera. Es la actitud con la que Dios nos da la gracia. Por lo tanto, el siguiente punto obvio es la gracia. Ya estamos en el 5º punto. Gracia es en realidad Dios mismo como el todo para nosotros a fin de que lo disfrutemos. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Le damos gracias al Señor por esta gracia. Esta gracia produce en nosotros algo, y ese algo se llama fe. Y esta fe nos vuelve a buscar a Dios, a buscar su misericordia cuando nos equivocamos y caemos, su amor para recibir el perdón, ¿no es verdad? Y la benignidad que nos da más gracia y por tanto nuestra fe crece. Y ese aumento de fe indudablemente nos va haciendo que el amor sea más apreciado, ese amor de Dios, y podamos seguir ascendiendo, ¿no es cierto? Hasta llegar a la meta que es la salvación completa. ¿Y qué es la salvación completa? Es la salvación judicial que recibimos de una manera instantánea cuando recibimos al Señor y lo reconocimos a Él como nuestro Señor y Salvador, y la salvación orgánica, que es la que estamos en este momento, en ese proceso, donde el Señor nos está limpiando todas las virtudes humanas caídas, llenándolas con sus atributos divinos. Es decir, nos está llevando, como dice Efesios 4, a la plena madurez. Y así hemos saltado de una condición caída
totalmente condenada a una condición plena donde realmente el Señor tendrá su expresión. Y vamos al tema de fondo de hoy, es orar a Dios como un amigo. El significado de la oración es el primer punto que vamos a tocar para llegar a hacer este tipo de oración. Orar a Dios como a un amigo. El significado de la oración. En Colosenses 2, 6 al 7, revela que Cristo, la buena tierra, es el rico suelo en el cual fuimos arraigados para crecer y absorber los elementos que necesitamos. El punto 3, Salmo 27, 4, nos habla de inquirir en su templo. Inquirir. El cuarto punto, la mejor oración es orar a Dios como un amigo. Y el quinto, los tres aspectos a considerar en nuestra oración. Fíjense que acá hay una secuencia. No, los puntos no son así arbitrarios, no. Tienen una secuencia y lo vamos a ver por qué. El significado de la oración. Lo primero, el significado de la oración consiste en absorber a Dios, hermanos. Absorber a Dios. Cuando quiero orar, no puedo entrar a orar de cualquier manera. Tengo que invocar su nombre, tengo que activar mi espíritu, tengo que volverme a Él. Dice que si el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y en el espíritu, estando en el espíritu, allí hay libertad. ¿Por qué? Porque estamos cara a cara con Él. Y si esto es así, cuanto más contactemos a Dios, más lo absorberemos. Y cuanto más absorbamos a Él, más lo disfrutaremos como nuestra luz y nuestra salvación. En segundo lugar, contemplar a Dios como nuestra hermosura es una gran clave y un gran secreto para experimentar a Dios por causa del deseo de su corazón. Hermanos, si miráramos el rostro del Señor sonriente, mirándonos en este momento, disfrutando de la actitud que usted tiene para recibir su palabra, realmente nos emocionaríamos, probablemente hasta lloraríamos, no lo sé, pero estaríamos gozosos. ¿Por qué? Porque contemplar su rostro es lo más precioso que nos pueda ocurrir, hermanos. Tercero, orar consiste en acudir al Señor tal como somos. Muchas veces nos autocondenamos, hermanos. Y dice, ¿para qué voy a orar? Mira cómo estoy mal, etcétera, etcétera. Eso no es correcto. Preséntese delante del Señor en la condición que tenga, esa condición interior, diciéndole que estamos escasos en todo aspecto. Incluso si estamos débiles, confundidos, tristes y sin palabras, todavía podemos acudir a Dios. No importa cuál sea nuestra condición interior, deberíamos traerla a Dios. En lugar de preocuparnos por nuestra condición, necesitamos entrar en la presencia de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para contactarlo al mirarlo a Él, contemplarlo a Él, alabarle a Él, darle gracias a Él, adorarlo a Él, absorberlo a Él. Señor Jesús, si hacemos esto, hermanos, entonces se va a producir en nosotros algo precioso. Disfrutaremos las riquezas de Dios. Probaremos su dulzura. Lo recibiremos con luz y poder. Nos sentiremos interiormente tranquilos, resplandecientes y fortalecidos. Nada que ver con el estado en que llegamos. Totalmente cambiados. Entonces, si estamos en esa condición, hermanos, aprenderemos la lección de permanecer conectados a Él cuando estemos ministrando la palabra a los santos, cuando demos nuestro profetizar, cuando oremos, hermanos, y también cuando disfrutemos los himnos. El punto 2 dice Colosenses 12 al 7, revela que Cristo, la buena tierra,
Es el rico suelo en el cual fuimos arraigados para crecer y absorber los elementos que necesitamos. Al laborar juntamente con Dios, Pablo plantó a los creyentes. Figurativamente lo estoy diciendo. Las plantas vivas. ¿Y dónde los plantó? En Cristo como el suelo, a fin de que crezcamos en Cristo como vida y seamos transformados en vida para llegar a ser materiales preciosos para el edificio de Dios. Cuando una planta, una semilla cae a tierra, no solo se entierra para qué, para que luego crezca y no tenga ningún problema, ¿no? Absorbe las riquezas de la tierra. Y cuando se riega, absorbe las riquezas del agua. Es decir, si nosotros estamos en Cristo, hermanos, estamos absorbiendo riquezas por todos lados. Entonces, conforme a la economía de Dios, aquel que confía en Dios es como árbol plantado junto a las aguas, las cuales representan a Dios mismo como fuente de aguas vivas. Las riquezas del agua. Este es un cuadro de la economía de Dios, la cual es llevada a cabo por su impartición divina. Y el crecimiento del cuerpo depende del crecimiento de Dios, del Dios, la adición de Dios, el aumento de Dios en nosotros. Todo esto, ese crecimiento, no es que Dios crezca, ojo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo en mí, más Cristo. Se va adicionando más Cristo, va aumentando más Cristo. Entonces, el edificio de Dios va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos juntamente edificados para morar a Dios en el Espíritu, como lo dice la palabra. ¿Y cómo lo hacemos esto? Al absorber las riquezas de Cristo, la verdadera edificación de la casa de Dios se realiza por el crecimiento en vida de los creyentes. Y en cuarto lugar, si pasamos una cantidad considerable de tiempo personal y privada con el Señor diariamente, a fin de absorber a Dios, la salvación que trae su semblante llegará a ser la salvación de nuestro semblante. Vamos al tercer punto, que es Salmos 27:4, donde nos habla de inquirir en su templo. La verdadera oración consiste en acudir a Dios, hermanos. Consideremos esto y pongámosle mucha atención. La verdadera oración consiste en acudir a Dios, permitir que Dios hable en nuestro interior y expresarle de regreso a Dios lo que Él nos ha hablado. Es decir, nosotros ser el eco de la oración de Dios. Entonces, si me dispongo para Él, voy a hacer aquello, si estuviera en un lugar donde pueda gritar y producir eco, sería más o menos la misma historia. 2, orar es acudir a Dios, reunirse con Él, acercarse a Él, tener comunión con Él y absorberlo a Él para que Él pueda hablarnos interiormente. Cuando le oramos a Él con las palabras que Él nos ha hablado, nuestra oración expresa completamente a Dios. No hay palabras personales propias, no, simplemente es Dios hablando a través de nuestros labios. En nuestro contacto con el Señor necesitamos aprender los siguientes principios rectores. El primer principio, no deberíamos dirigir al Señor en nuestras oraciones. Señor, necesito, señores, no. Hermanos, esas oraciones religiosas que nos enseñaron en algún momento, bórrelas de su mente. 2, segundo principio, cuando nos acercamos al Señor y lo contactamos, Él nos hace ver nuestras necesidades y señala nuestros problemas, faltas, manchas y pecados. La manera en que podemos obtener el agua viva es confesar estos pecados al Señor. Entonces, primero, no debemos dirigir al Señor. Segundo, nos disponemos para Él y Él nos va a hacer ver aquellas cosas que debemos declarar y pedir perdón, confesándolas, ¿no es verdad? De esa manera empezamos a obtener el agua viva. El tercer principio rector es cuando nos acercamos al Señor para contactarlo, deberíamos buscar al Señor mismo como cosas espirituales que no se ven
y no como cosas físicas que se ven. Esto quiere decir, y traduciéndolo, sería, no le pido al Señor cosas para mí. Señor, ayúdame en tal cosa. Señor, esto, Señor, esto. No, debo buscar lo que Él necesita, lo que Él quiere. Tomar contacto en mi espíritu con Él. De tal manera, cuarto, las opiniones humanas, hermanos, frustran el poder del Señor. Así que solo cuando seamos completamente débiles, un fracaso total, y estemos completamente muertos, entonces el Señor se manifestará en nosotros y a nosotros como poder de resurrección. La resurrección opera simplemente si previamente hubo muerte. Si no hay muerte, no hay resurrección, no tiene sentido, ¿no? Entonces debemos morir a nuestras opiniones, morir a todo lo nuestro y buscarlo simplemente a Él para que nos lleve a ese poder de resurrección y con ese poder de resurrección orar lo que el Señor ponga en nuestro corazón. Cuando nos acercamos al Señor, necesitamos permitirle a Él hacer lo que Él desea hacer en nosotros. E incluso cuando nos sintamos fríos e indiferentes para con el Señor o hayamos caído en el mundo, Él se manifestará a nosotros siempre, hermanos. Finalmente, 4, las oraciones en las cuales inquirimos honran a Dios. David sabía cómo orar porque a menudo inquiría de Jehová. ¿Qué significa inquirir? Preguntarle, Señor, ¿qué quieres que ore hoy día? ¿Qué tema? Ayúdame. Entonces, en una conversación con Él, va a aparecer algo en mi ser interior y me va a decir, ora por tal cosa. Entonces, de esa manera, empiezo a establecer ese diálogo con el Señor. Señor, acá quiero ser tu eco nada más. Usa mis labios. En el cuarto punto ya llegamos a la instancia de la intimidad. Por eso este punto se llama la mejor oración es orar a Dios como un amigo. Después que fue circuncidado y se le dio fin a su fuerza natural, Abraham vivió en íntima comunión con Dios y llegó a ser amigo de Dios, hermanos. No es poca cosa esto. Entonces, cuando vamos con todo nuestro ímpetu, Señor, que esto, que este otro, que los hermanos, que no sé qué, que no sé cuánto, elimine eso. Bórrelo de su mente. Vaya al Señor en una relación íntima y el Señor, como amigos, le va a empezar a indicar qué es lo que necesita Él, por lo cual orar. Fíjense el segundo punto. La gloriosa intercesión que Abraham efectuó ante Dios fue una conversación humana e íntima, sostenida por dos amigos. Una charla íntima en conformidad con la revelación del deseo del corazón de Dios. Dios puso en el corazón de Abraham algo y él intercedió. Llevó a cabo lo que Dios le estaba pidiendo. Y en esa conversación, ahí el Señor pudo actuar. Tercero, Dios le reveló a Abraham su intención de destruir Sodoma, porque buscaba un intercesor que intercediera por Lot. Dios quería salvar a Lot para resguardar la genealogía de Cristo por medio de Ruth, una moabita y descendiente de Lot. Hermanos, ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de orar por un hermano de repente que está pasando un momento crítico y no nos damos cuenta porque no escuchamos lo que el Señor, el pedido del Señor? Nos pide interceder, pero no lo hacemos porque más nos interesan las cosas personales. Señor, sálvanos de esa situación. Queremos estar completamente dispuestos para ti. Cuarto, la intercesión apropiada no es iniciada por el hombre, sino por la revelación que Dios imparte. Por tanto, tal intercesión expresa el deseo de Dios y lleva a cabo la voluntad de Dios. Si yo me dejo llevar en una conversación amical
con Dios, Él va a poner en mí el deseo que Él tiene, por lo cual debemos orar. Y la palabra nos enseña también que si nosotros hacemos lo que Él quiere, Él, lo que le pidamos, Él lo hará. Pero primero tenemos que buscar lo que a Él le interesa. Punto 5, en la intercesión, dice, efectuada por Abraham a favor de Lot, él no le rogó a Dios conforme a su amor y gracia. Más bien, él desafió a Dios en conformidad con su manera justa de proceder. Si hubieran 50, si hubieran 20, si hubieran 10. Eso es lo que le decía, ¿no? Un poco que estaba ahí probando, pero llegó a tocar esa justicia del Señor, ¿no es cierto? Entonces la justicia de Dios compromete a Dios mucho más que su amor y gracia. Punto 6. La intercesión es una conversación íntima que se tiene con Dios conforme a la intención interior de su corazón. Para esto debemos aprender a permanecer en la presencia de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Oh, Señor Jesús, dice que en la comunión íntima que tenemos con Dios, recibimos la revelación de que con Cristo todas las imposibilidades llegan a ser posibilidades. Esto es glorioso, hermanos. Nada es imposible para Dios. Lo que es imposible para el hombre, dice un versículo, ¿no? Es posible para Dios. ¿Pero cuándo? Cuando recibimos la revelación. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera, podemos seguir avanzando. Y para terminar este punto de orar a Dios como un amigo, tenemos los 3 aspectos a considerar en nuestra oración. Y esto sería como el resumen de toda la forma que el Señor necesita para que oremos. Primero, dice, el primer aspecto de nuestra oración es que entremos en comunión con Dios, quien entonces nos unge con su carga para la obra y nos revela su intención. Entonces, si yo he tomado conciencia de esto, cada vez que me acerco al Señor, voy a tratar de entrar a su presencia, ponerme a cuentas con Él y luego inquirir. Entonces, Señor, dime, ¿cuál es tu carga? ¿Por qué quieres que ore? Señor, usa mis labios para esta oración. Solo quiero ser el eco de tu oración. Y luego te pondré mis cargas a ti, Señor, pero que tú seas el que ocupe el primer lugar en esta oración. El segundo aspecto de nuestra oración, entonces, consiste en inquirir, como les decía recién, inquirir del Señor al pedirle respecto a su voluntad y su carga para la obra. Entro en comunión con Dios. Él nos unge con su carga y luego inquirimos. Y Él nos dice, y entramos al tercer aspecto de nuestra oración, es que llevemos a cabo el propósito de la oración al coordinar con Dios a fin de colaborar con Dios. Si sentí la carga que el Señor puso, como Abraham puso, orar por Lot, nosotros lo que tenemos que hacer como tercer aspecto es orar por ello. No orar por otra cosa, no desviarnos, concentrarnos en la oración que el Señor ha coordinado con nosotros, de manera que realmente nosotros colaboremos con Él, siendo sus labios, para que la oración que salga por nuestros labios vuelva a Él y Él ejecute lo que Él quiere ejecutar. Hay algo que tenemos que comprender, hermanos. El Señor es todopoderoso. Y uno se pregunta, ¿y por qué no elimina al enemigo? Qué sé yo, ya tenemos la nueva Jerusalén lista. Porque Él hay algo que lo limita, que es su propia justicia.
Entonces, no nos puede obligar, ¿cierto? Por eso tenemos que nosotros someternos a Él, abrirnos a Él, de manera que Él nos unja con su carga, nos revele su intención. Y así, al inquirir, me aseguro de que la carga que estoy recibiendo es el verdadero deseo de su corazón. Y luego que ya tengo claro eso, me pongo en oración. En la oración que Él me pide, el motivo por el cual me pide, ¿no es cierto? De tal manera que en coordinación con Él, estoy colaborando y siendo una pieza útil para Él, un miembro adecuado para Él. Y Él está cumpliendo el deseo de su corazón. Y les puedo asegurar que luego de esto, su rostro va a tener una sonrisa impresionante, hermanos.